Eneas como héroe literario. Eneas es un héroe mitológico, es decir, es hijo de un mortal nacido en Troya, llamado Anquises, y de Venus, Afrodita, la diosa del amor. Homero en la Ilíada cuenta la destacada participación que tuvo Eneas en la guerra de Troya. Al terminarse la guerra, volvió a su tierra natal y fundó Roma, según relata la Eneida. Eneas es fundamental en el transcurso de la guerra de Troya. Es el segundo soldado más importante después de Héctor, y es un protegido de los dioses durante ese conflicto. Cuando termina la guerra de Troya, Eneas es perdonado por los griegos, quienes lo consideraron un partidario de la paz. Además, había intervenido para que Helena fuera devuelta a su esposo Menelao. Hay que recordar que la guerra de Troya estalla por el secuestro de Helena. A su regreso, Eneas se enfrenta a múltiples aventuras y logra fundar varias ciudades que serían origen del Imperio Romano. En el siglo I, Augusto era emperador de Roma y había logrado un periodo de estabilidad política en la región. Entonces encarga a Virgilio una obra para glorificar su gobierno. El poeta retoma la leyenda tan conocida de Eneas y escribe la Eneida. El linaje del que descendía Eneas era el mismo del emperador Augusto. Por eso la Eneida no es solo una obra literaria, sino una obra política para exaltar la figura del gobernante. En el siguiente fragmento de la Eneida se reconoce a Eneas como fundador del pueblo romano y su antecesor, incluso de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Antes de iniciar el poema, una pequeña, más que nada, observación. Como podemos observar, la Eneida se escribió ya en tiempo de Augusto, cuando empezaba lo que es el imperio. Entonces, para ensalzar la figura de los gobernantes y a la vez del valor de Roma en el mundo occidental, es que se escribe la Eneida, exaltando la figura del emperador. ¿De acuerdo? Una vez mencionado eso, vamos a dar lectura. Canto a las armas y a ese hombre de que las costas de Troya llegó primero a Italia, prófugo por el lado y a las playas, Lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno. Tras mucho sufrir, también en la guerra hasta que fundó la ciudad, y trajo sus dioses a Lacio, de ahí al pueblo latino, y los padres albanos del alta Roma murallas. Podemos observar que aquí menciona específicamente el origen de Troya, que fue fundada por Eneas, después de Italia, de Roma, pero después de haberse salvado de la guerra de Troya, ¿de acuerdo? Una vez mencionado dicha actividad, vamos a realizar la página 53 de las actividades, el taller, ¿de acuerdo? Tenemos como tres actividades. Uno, ficha del héroe. Aquí en este caso estamos viendo cómo era el personaje de Eneas, ¿sí? Predecesores, ¿cuál era el padre y la madre? ¿Cuál era la descripción? El segundo guerrero más conocido después de Héctor. Obra en la que aparece la Eneida. ¿Sí? ¿Por qué, sobre? Porque salvó a Troya y pudo fundar Roma. ¿De acuerdo? En este caso sería la ficha de Eneas, o sea, los datos del personaje. Y por último, ocho atributos del héroe épico. Por ejemplo, del héroe épico podría ser la humildad, era un guerrero, ¿sí? Tenemos aquí algunas, por ejemplo. Se consideraban como dioses, ¿sí? Tenemos aquí otro y algunos más. ¿De acuerdo? Vamos a realizar dicha actividad en la casita y no olvidemos enviar la respectiva evidencia a la pestañita clases donde ya se encuentra, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos enviar evidencia? Voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Miren, nosotros vamos a nuestra clase, ¿sí?
Vamos a nuestra clase y tranquilamente damos en tareas, abrimos la tarea y podemos adjuntar la evidencia aquí, ¿sí? Podemos adjuntar la respectiva evidencia. Entonces, sí, chicos, ahorita veo que no está adjuntada la evidencia, tenemos que realizarlo, ¿de acuerdo? Cualquier duda, nos escriben porque queda habilitado la pestañita de chat o en la pestañita comunicaciones que está aquí. Podemos escribir aquí y dirigir hacia nuestra persona y eso nos llegará a nosotros. Entonces vamos a quedar hasta ahí, chicos, en lo que es la épica en la antigua Roma. Cualquier duda, inquietud, nos comunican y que tengan un excelente día. Suerte.